Hola, en este video entonces vamos a continuar analizando la tradición central de Occidente, ¿no? Más específicamente la virtud. En el video pasado dijimos que íbamos a dividir el análisis en dos grandes partes, ¿no? Lo mejor y lo peor y lo bueno y lo malo. Bien, y habíamos quedado en que de alguna manera estamos trabajando lo mejor y lo peor y vimos la estructura teleológica del acto humano, es decir, que siempre hacemos las cosas, vamos en pos de algo, hacemos las cosas para esto y esto para esto y así. Es decir, siempre actuamos en racionalidad de fines, conforme a aquello que nos aparece como mejor, ¿no? Y, y claro, y finalmente, ¿qué es lo que buscábamos en toda la vida práctica? Bueno, la felicidad al final, ¿no? Y hicimos la distinción entre praxis y poiesis, o sea, y Aristóteles, claro, no distinguía entre praxis y poiesis, la praxis lo que se elige, la acción, y poiesis lo que se ve, es decir, la producción, la técnica. Entonces, vamos a ver y finalmente, bueno, y claro, la manera que nos podía llevar a un lugar más cercano, una felicidad menos imperfecta, por decirlo así, era la virtud, que eran determinados modos de ser genéricos que permitían el despliegue del ser humano. Hoy vamos a ver más en específico de qué se trata esto de virtud, cómo lo entiende Aristóteles, cuál es su definición técnica y explicarla. De modo preliminar, solo decir de que praxis lo va a trabajar la virtud, o sea, la virtud encargada de la praxis va a ser la prudencia y la poiesis la técnica. Entonces, dijimos que para Aristóteles únicamente es relevante desde el punto de vista moral la praxis y no la poiesis, ¿no? Entonces, virtud en griego se dice arete. Y arete en una traducción más directa tal vez, que es la traducción de Alfonso Gómez Lobo, se puede traducir más bien por excelencia, lo óptimo, es decir, aquello que permite el despliegue del ser humano, ¿no? Sin embargo, fue traducido como virtus al latín y como virtud, naturalmente, que toda la lengua romance entre el español, ¿no? Virtud. Aristóteles va a distinguir entre virtudes, arete, teóricas y prácticas, ¿no? En las virtudes teóricas uno encuentra la sabiduría, la ciencia, la técnica y la prudencia. Ahí lo ven, distingue entre técnica y prudencia. Y en las prácticas, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Lo primero que llama la atención de esta distinción es justamente, o esta clasificación, es que la prudencia se encuentra tanto en el ámbito teórico como en el práctico, ¿no? Y justamente, tiene una pata en el ámbito teórico y una en el práctico, la prudencia. La idea de Aristóteles es que la prudencia es como el juez. El juez, para juzgar bien, uno tiene que conocer el ámbito teórico, es decir, la universalidad de la ley, pero saberla aplicar al caso concreto, ¿no? El mero saber la universalidad de la ley no implica que sea un juez justo, una persona. O sea, tiene que determinar que el caso concreto se aplica una determinada norma, ¿no? Entonces, la prudencia va a ser la virtud fundamental práctica. De hecho, para Aristóteles y toda esta tradición, todos los problemas morales al final son problemas de prudencia. Pero vamos a ver qué es lo que Aristóteles entiende por prudencia, que seguramente es algo muy distinto de lo que nosotros tenemos en mente hoy día cuando hablamos de esta persona es prudente o sé prudente. No, no tiene mucho que ver con eso. Va a ser la más importante. Entonces, básicamente, de hecho, lo que va a hacer Aristóteles es que va a ser una teoría de la prudencia, una ciencia de la prudencia, ¿no? O teoría de la praxis, por decirlo así. ¿Sí? Toda esta etapa va a ser una teoría de la praxis, el cómo justificar los actos humanos, ¿no? Las praxis. Vamos entonces ahora a ver cuál es la definición técnica de Aristóteles de virtud y entonces vamos explicándola paso a paso. Entonces, virtud para Aristóteles consiste en un estado disposicional habitual consistente en un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquello que decidiría un hombre prudente.
Si se fijan, la definición la podemos distinguir tres partes, por lo menos, ¿no? En primer lugar, y la vamos a analizar así, ¿no? Estado disposicional habitual, vamos a ver qué es eso. En segundo lugar, un término medio relativo a nosotros. Y en tercer lugar, determinado por la razón y por aquello que decidiría un hombre prudente. Veamos primero qué es un estado disposicional habitual. Para entender bien esto, quiero que veamos el siguiente caso. Para comprender lo que Aristóteles está hablando con estado disposicional habitual, analicemos este caso de, digamos así, esta campaña para procurar de que las personas fumaran menos, ¿no? La verdad es que inicialmente al menos no funcionó y entonces uno se debería preguntar por qué no funcionó esta campaña y cómo hacer una campaña que sí funcione, ¿no? Esta campaña salió hace muchos años, pero inicialmente no funcionó. Piénselo. ¿Por qué no funcionó? Imagínense que usted trabaja en el Ministerio de Salud y no funcionó esta campaña. Y después le preguntan cómo hacer una campaña que funcione. Una campaña. No cambiar el ordenamiento jurídico y hacer que los cigarrillos cuesten $1 millón y solo se venden en putre. Con eso, naturalmente, que lo único que uno promueve es el mercado negro. ¿Se le ocurrió? Vamos a ver. Para Aristóteles, el problema de esa campaña consiste en que, llamémoslo así, peca de intelectualismo socrático. ¿En qué consiste el intelectualismo socrático? Básicamente que el problema moral sería un problema teórico, es decir, sería un problema de ignorancia. ¿Por qué? Porque el personaje Sócrates señala una tesis que Aristóteles la va a compartir, pero se va a alejar. Su tesis es que todas las personas, ya lo vimos, hacen aquello o llevan a cabo aquello que les aparece o les parece bueno, o les parece mejor. Y por tanto, si hacen algo malo, era porque creen que era bueno, y por tanto era una cierta ignorancia. Entonces sería el error moral, sería un problema teórico. Es decir, cuando una persona roba el banco, es finalmente, bueno, porque el tipo no sabía que era malo robar el banco, ¿no? Sin embargo, esto es absolutamente cuestionable, por varias razones. Entre otras, no he conocido ninguna persona que fume que tenga alguna duda de que fumar puede eventualmente producir cáncer. Así como que vea el cigarro y, ¡oh, Dios mío, esto produce cáncer, puede producir cáncer! No, la verdad es que lo saben. Se fijan en la campaña, es estrictamente teórica. Está diciendo, usted es un ignorante, usted no sabe que fumar produce cáncer. Bueno, se lo cuento, así usted deja de fumar. Y lo cierto es que pareciera ser que justamente no es un error teórico, las personas saben que produce cáncer. Entonces, parece que es distinto el asunto. Y si se fijan, Aristóteles va a ser muy insistente en esto, va a decir, mire, oye, hay personas que son valientes en la práctica, y si uno les pregunta, oye, ¿y qué es la valentía? Difícilmente te sabrían dar una definición. O personas que saben la definición de justicia y no son justos. De otro modo, si fuera cierto el intelectualismo socrático, un profesor de ética sería un santo. Y lamentablemente no es el caso. En fin, ya, aquí lo que voy. Supongamos el siguiente ejemplo para que se entienda cómo se aprende la práctica. Fíjese que si yo les pregunto a ustedes qué es un hipérbaton, difícilmente muchos de ustedes puedan saber la definición. Algunos casi siempre lo confunden con la hipérbole, las exageraciones, pero difícilmente. Sí, porque es un concepto gramatical bastante ajeno. Pero si yo les digo lo siguiente, les digo, oye, imagínense que parte de este video le digo, oh, tengo que contarles algo. A jugar fútbol fui, y ustedes me dicen, tranquilo Tarzán, ¿no? O tranquilo Yoda. Bueno, hablar como Yoda o hablar como Tarzán es justamente hipérbaton, que es un desorden sintáctico, un desorden en la estructura gramatical que debiera tener, al menos en el caso del español, y bueno, y todos los idiomas tienen, ¿no? Sin embargo, usted teóricamente no sabía la regla, pero en la práctica usted sabía que eso estaba mal dicho.
que a jugar fútbol fui no es buen español. Es decir, usted lo sabía implícito, pero no explícitamente. ¿Qué te va a decir Aristóteles? La práctica no se aprende teóricamente, no se aprende con teoría. Así, de la misma manera, a bailar no se aprende viendo un PowerPoint sobre cómo bailar. Imagínense a un extraterrestre, usted le quiere enseñar lo que es el baile. Mire, cuando una onda sonora toque su oído interno, empieza a agitar las articulaciones de modo provocativo. No, uno ¿cómo aprende a bailar? Bailando. ¿Cómo uno aprende a tocar guitarra? Tocando guitarra. De hecho, viendo a alguien y imitándolo y tratando de no poner cara estúpido. Bueno, pero en la medida que uno más practica, más fácil resulta. Y esto es como obvio. ¿Y cómo uno aprende a ser valiente? Bueno, haciendo actos de valentía. ¿Y cómo uno aprende a ser lo mismo? Templado, haciendo actos de templanza. Y así sucesivamente. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y quién puede ser hoy día tan, torpe de caer en el intelectualismo socrático? Bueno, aparte de esa campaña de los cigarros, mire este otro, que indignó a muchas personas con justa razón. Por ejemplo, hemos visto últimamente en Chile muchos casos que una de las penas que le han dado a personas, no sé, por haberse coludido o por haber emitido boletas falsas, qué sé yo, ha sido clases de ética, ¿no? Y el punto es que realmente iban a necesitar unas clases de ética. A lo que voy, realmente el problema de ellos es un problema teórico del tipo, ay, no sabía que coludir era un robo, y la robo una injusticia, y la injusticia está mal, chuta, no lo voy a hacer nunca más. Parece ser que no. Y por eso mismo, con justa razón, a todas las personas les da rabia. Dicen, oye, compadre, pero ¿cómo les dan de pena unas clases de ética? Me están tomando el pelo, ¿no? Justamente Aristóteles va a decir, mire, para portarse bien no hay que leer un libro. Así como leer la definición de justicia. El que sabe la definición de justicia no necesariamente a ser justo. ¿Cómo uno aprende a ser justo? Haciendo actos de justicia. ¿Cómo uno aprende a ser trabajador, laborioso? No viendo charlas TED, ay, de cómo ser exitoso y más trabajador. No, trabajando. Sencillamente sentándose y trabajando. ¿Se han fijado ustedes? Hay personas que todos los semestres tienen un firme propósito de que este sí que es mi año, este sí que es mi semestre, este año sí que voy a estudiar o este semestre sí que la rompo. Pero si el tipo no tiene el hábito de estudiar, es decir, si no tiene la práctica, se ha fijado que se sienta con todo, listo, todo para estudiar y ya, pero antes un jugo, ya, pero no sé qué, ya, y el WhatsApp, se distrae con cualquier cosa. Sin embargo, ¿cómo se aprende a estudiar? Estudiando. Y al principio va a doler y uno se tiene que amarrar a la mesa. Pero después de un tiempo, y ya sea meses, mucha práctica, va a empezar a gustar. Lo mismo ahorrar. ¿Cómo se aprende a ahorrar? Ahorrando, sencillamente. Y después de un tiempo ya se arma una cierta habitualidad. Esta habitualidad que se va adquiriendo mediante la repetición de actos se presencia de una manera muy potente en los vicios. Por ejemplo, el vicio del cigarrillo. Es muy fácil, antes de haber fumado, fumar o no fumar. Sin embargo, la persona que ya lleva años fumando, ya le es muy difícil dejar el cigarrillo. Ya le cuesta mucho, de hecho tiene recaídas. Y ahí se ve que hay como una fuerza en una determinada dirección, una cierta habitualidad, un determinado modo de ser. Así, la persona que tiene la habitualidad de estudiar tiene un determinado modo de ser que lo va a inclinar a estudiar. De hecho, típico, los hábitos de lectura, cómo se aprende a leer, leyendo, pues. Y al principio cuesta mucho leer, que cuesta mucho, y uno cuenta ay, cuántas páginas son y qué sé yo. Pero después de unos años causa un placer leer. Para la persona que no tiene el hábito de la lectura, jamás va a poder entender esas personas que llevan un tratado de derecho romano así gigante para las vacaciones. Uno dice, ¿qué clase de tortura es esa? Bueno, en fin, tiene una habitualidad. Pues la pregunta es, ya, se adquieren mediante la repetición de actos, pero nos queda una patita en la pregunta.
El error de la campaña está en pensar de que el problema sería teórico. Más bien, el problema es práctico. Pero la pregunta es, ¿y cómo hacer una campaña que funcione? ¿Qué diría Aristóteles? Una campaña, insisto. Y para eso, mire lo siguiente. Observen la siguiente polera. Imagínense que esa polera fuera dry fit, blanca, sin nada. ¿Cuánto pagarían por ella? ¿1.000 pesos? ¿2.000 pesos? Ahora imagínense que esa misma polera tiene abajo un ticket chiquitito, Nike. ¿Cuánto pagaría por ella? ¿15.000 si está barata? Y se vende, ¿cierto? Lo mismo si fuera una polera de fútbol. Imagínense, le pone todo el logo del Real Madrid, atrás Cristiano y todo el tema. ¿Cuánto pagaría por ella? 50.000 pesos. Y el gran negocio del equipo de fútbol. Se fija, en las ligas de fútbol, los tipos prácticamente se disfrazan. Hay tipos que se persignan. Y el tipo de la primera comunión que no se persignaba. Hay otros que se agarran el pelo y toda la cuestión. En otras palabras, la práctica, fíjese, la adquirimos imitando a quienes admiramos. Si no me cree, ve un partido de fútbol de niños chicos, así. Va a ver que siempre antes del partido van a estar peleando. Y no van a pelear porque los de un equipo son más que los del otro, ¿sí? 10 contra 2, de repente son 10 contra 2 y no esa es la pelea. Si usted afina el oído, se da cuenta que la pelea es, no, que yo soy Alexis Sánchez, no, que yo soy Gary Medel, que tú fuiste la semana pasada Gary Medel y te dan ganas de decirle, compadre, tranquilo, tú eres tú. Así como, tranquilo. Y esto es muy notable porque los seres humanos, la práctica, ¿cómo la aprendemos? Imitando a quienes tenemos cercanos a nosotros. Nuestra familia, nuestros amigos y qué sé yo. Y esto es muy notable. Si no me creen, fíjense en el metro la cantidad de gente que va disfrazada de Arturo Vidal o Alexis Sánchez. O, por ejemplo, con esto juegan todas las publicidades. Por ejemplo, un Fernando González, no sé, que claro, un tipo que representa muchas virtudes, porque, no sé, es deportista, pero le gusta carretear, es responsable, pero es relajado, en fin. Y entonces, da lo mismo, una empresa de autos, Kia, no sé, lo pone como publicidad, súbete un Kia. O sea, uno cree que de verdad Fernando González anda en un Kia. Nada, pero justamente atrae el asunto. Y uno imita eso, ¿no? Y esto es muy notable, o sea, basta ver nada más cómo influyen las películas en el modo de ser las personas. O por ejemplo, cuando usted se pone a pololear, o un amigo, más fácil advertirlo de afuera que desde primera persona, se pone a pololear, se ha fijado que después de un tiempo se le empiezan a colar como ciertas frases a su amigo, y uno cuando conoce a la polola, el pololo, el PLL, lo que sea, se da cuenta que le robó la frase. De alguna manera se empiezan a mimetizar. Y ahí es donde está la sabiduría popular que dice que de alguna manera cuidado con quién te juntas o dime con quién te juntas y te diré de alguna manera en qué te vas a convertir. Obviamente. De a poco vas a terminar hablando como lo que ves, conversando de lo que ves, viendo el mundo como las personas que te rodean. Y así, claro, es como uno aprende a instalarse en el mundo. Eso es lo que uno dice como mis valores de mi familia. Claro, son cosas que uno aprende en la práctica por pura observación e imitación. Son esos niños chicos que retan a los menores como los papás los retan a ellos. Imitan. No saben muy bien lo que están haciendo, pero lo van incorporando. De hecho, a mí alguna vez me tocaba, no sé, en un colegio, papás que se quejaban, perdón por el garabato, pero decían como, yo no sé dónde habrá aprendido a decir garabato este hueón. Era muy interesante, era muy notable, ¿no? Entonces, uno aprende según lo que ve, y según lo que ve, según lo que admira, repite, y según que repite, lo incorpora. Es más, fíjese que probablemente usted, la carrera que usted está estudiando, es porque alguien lo marcó. Digámoslo así. Por lo general, se ha fijado que puede ser que sus padres, o un tío, o su hermano, o quien sea, pero muchas veces, y aquí cabe un papel de los profesores. ¿Se ha fijado cómo los profesores de repente suscitan vocaciones y de repente las queman? Típico que a usted si le gustan las matemáticas es porque tuvo un gran profesor de matemáticas, le encantaba, como de alguna manera lo encontraba simpático, lo encontraba notable como tenía las matemáticas.
En cambio, si usted odia la filosofía, seguramente es porque tuvo un profesor que usted odiaba a ese profesor, o de química, usted odiaba a ese profesor. Por lo general se trata de personas, no sé si se fija, ¿no? Ahora bien, entonces, el punto es, y fue algo que captaron del Ministerio de Salud, cómo hacer una campaña que funcione naturalmente, que poniendo que los bacanes no fumen. Es decir, desde entonces, digo, hasta la campaña de Don Miguel, ¿quién eran los que fumaban en la película? ¿Los bacanes o los nerds? Los bacanes, pues. Y desde entonces se ha hecho toda una campaña, desde las películas, desde las teleseries, todo, para que los más populares justamente no fumen, ¿no? Y lleven un estilo de vida saludable y con eso se van transmitiendo ciertos modelos de vida que uno lo absorbe, ¿no? Eh, Automáticamente. Por eso, ojo, y aquí hay una sabiduría de los padres con los hijos, pero uno es como una plasticina y de a poco se va cada vez endureciendo más, pero de todas maneras, tu juicio, por más formado que lo tengas, tú con todo lo que lees, tú con todo lo que conversas, lo que escuchas, lo que ves, se va deformando para bien o para mal. En el caso de los caros chicos es decisivo, pero cada vez que va siendo más grande, cambia menos. Entonces, en ese sentido, cuidado con lo que ves, lo que lees y así. Típica sabiduría popular que hoy día, en fin, está cuestionada, pero Aristóteles diría, ojo, ojo, ¿no? Entonces, miren lo siguiente, en lo que va a concluir Aristóteles. Aristóteles va a concluir de que uno mediante la repetición de actos adquiere un determinado modo de ser, es decir, respuestas tipo. Eh, Uno no piensa todos los días en la mañana cuando suena el despertador qué es lo que hace, o el tema de lavarse los dientes. Si uno se ha aprendido a lavar los dientes desde chico, eh, justamente le va a incomodar mucho no lavárselo un día. Típico, no sé, un día por razones X uno no pudo lavarse los dientes y uno sale y se ha fijado usted la sensación de incomodidad que uno tiene, uno quiere hablar. Justamente. O por ejemplo el comer bien. Hay ciertas personas que comen muy bien y a cierta hora y comida adecuada y todo. Y cuando ya llevan mucho tiempo comiendo comida chatarra, dicen, no quiero comer comida de verdad, por ejemplo, ¿no? O, en fin, o personas que no tenemos el hábito de comer bien, bueno, decimos, quiero verdadera comida, quiero un orlí de menta, un manjar, ¿eh? Bueno, Aristóteles va a decir de que de alguna manera se van incorporando como estas respuestas tipo, una acumulación de elecciones. Y a eso Aristóteles le va a llamar el carácter. Y va a distinguir entre diferentes tipos de carácter. Carácter virtuoso, continente, incontinente y vicioso. Partamos por los dos del medio que son los más sencillos. El continente, ¿quién es el continente? Es aquel que ve lo que debe hacer, por ejemplo, estudiar. De repente usted tiene prueba y dice, ay, debo estudiar, y, ay, pero no tiene ganas, entonces el plano sensitivo con el racional empiezan a pelear, y ¿qué hace usted? Finalmente estudia, pero estudia a contrapelo, estudia a la fuerza, ya voy a estudiar, ya. Sin embargo, el continente no es virtuoso para Aristóteles. También está el incontinente. El incontinente es lo mismo, el que tiene la misma disputa. En fin, debe estudiar, ay, sabe que tiene que estudiar y toda la cuestión, ay, pero no tiene ganas, no tiene ganas. ¿Y qué es lo que hace? No estudia. Es lo que representa aquí en este famoso tango Carlos Gardel, por una cabeza, un noble potrillo que habla un ludópata que al final dice, ay, no debo jugar, no debo apostar, pero ya sé que mal la apuesto. Un incontinente, ¿no? Eh, es decir, el continente y el incontinente, eh, digo, tienen en común de que los dos ven lo que deben hacer, bien, y también que los dos hay una disputa, hay una lucha. En cambio, en el virtuoso y en el vicioso no hay disputa. El tema está en que el virtuoso, para Aristóteles, es aquel que ve lo que debe hacer y quiere hacerlo. Es la persona que ve que debe estudiar y quiere estudiar. Tiene el hábito de la laboriosidad, por ejemplo, ¿no? Actuar a contrapelo no va a ser, insisto, virtuoso para Aristóteles. Y por otra parte, el vicioso para Aristóteles es aquel que ve lo que no debe hacer como bueno y quiere hacerlo.
y entonces tampoco tiene disputa. Y aquí viene algo bien interesante, porque uno podría decir, oye, ya, pero a ver, espérate un poco, Poli, Aristóteles, espérate un poco. Ya, pero ¿cómo sabe que, en fin, cómo uno sabe lo que debe hacer y el vicioso no, lo que no debe hacer? De modo preliminar, Aristóteles está a decir lo siguiente. Es decir, ¿quién sabe más lo que es el mal? ¿El virtuoso o el vicioso? ¿Quién conoce mejor el mal? Yo no tendería a pensar que el vicioso, no, este tipo hasta lo ha vivido, ¿no? Pero Aristóteles va a pensar que no, que el virtuoso conoce mucho mejor lo que es el mal, el vicioso no conoce lo que es el mal. Y esto se lo digo con el siguiente ejemplo. ¿Quién conoce mejor lo que es no ver? ¿El ciego de nacimiento o el que ve? Naturalmente que el ciego de nacimiento sabe menos lo que es no ver que el que, digo, puede perder la vista o el que ve, ¿no? El que ve. Es decir, la idea de Aristóteles es que el virtuoso conoce más lo que es el mal que el vicioso, ¿no? Bien, dicho eso, vamos a la segunda parte de la definición de Aristóteles. Esto es, que la virtud es un término medio relativo a nosotros. Vamos a ver qué significa eso. Bien, Aristóteles justamente va a decir de que la virtud se trata de un término medio relativo a nosotros. ¿Término medio de qué? De dos vicios, uno por exceso y uno por defecto. Me explico. Y es como una pirámide. La virtud es el punto medio alto, ¿no? No un punto medio mediocre, así como hazlo como a medias, porque ahí está. No, es un punto medio alto, es lo más conforme a la razón. Entonces, la idea de Aristóteles, por ejemplo, supongamos virtud, la valentía. ¿Cómo se le llama el vicio por defecto? Cobardía. ¿Y cómo se le llama el vicio por exceso? Temerario. ¿Quién es el valiente? El valiente, para Aristóteles, el modo de ser valiente no es aquel que no tiene miedo, porque no es razonable no tenerle miedo a ciertas cosas. Hay cosas que uno debe tenerle miedo, es razonable tenerle miedo. Para Aristóteles, la valentía es temer lo que debo temer. El vicio por defecto, la cobardía, es temerle a lo que no debería temerle. Si usted se fija, cuando usted le dice a alguien, eres un cobarde, lo que le está diciendo es, no deberías tenerle miedo a eso. No deberías tenerle miedo. Deberías saltar, deberías, no sé, en fin, te se le ocurrirá. Y en tercer lugar, temerario, es el que no le teme, el que no teme a lo que debería temer, ¿no? Por ejemplo, siempre se me ocurre, las personas que enseñan a manejar, que van al lado son tipos que no valoran su vida, así van al lado, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un tipo, no sé, estos que vuelan así como en Suiza, así como en estos trajes que mueren como moscas, así, van tirando. En fin, uno dice, oye, ese tipo no valora su vida, ¿no? Ahora bien, otro ejemplo, por ejemplo, la generosidad. ¿Qué es la generosidad? No es dar siempre. Y generosidad, ojo, no es siempre plata ni nada por el estilo. Lo más valioso que hay en la vida humana, y Aristóteles estaría de acuerdo, es el tiempo. Como dicen los norteamericanos, time is money. El tiempo es un maní, ¿no? Es lo más valioso que tenemos. Si no me cree, vaya a preguntarle a una tumba a un señor cuánta plata daría por vivir un minuto más. En fin, es lo más valioso y lamentablemente lo derrochamos mucho. Entonces, lo más difícil de ser generoso es con el tiempo. ¿Tiempo para qué? Para acompañar a la gente en la casa. Hoy día, por ejemplo, uno está en cuarentena y qué sé yo, y no se da el tiempo para acompañar, escuchar a las personas. Y en fin, no, qué lata hoy, no, porque prefiero hacer esto, que tengo mucho que estudiar. ¿Quién va a ser cuál va a ser el vicio por defecto? El avaro. El avaro, típico, que es el que no da lo que debería dar. Por ejemplo, típico tipo que se compra una promo y no le da a nadie, así, le da como, uno dice, oye, compadre, que eres mano guagua, ¿no? No da lo que debería dar. Eso es lo que uno le dice a un tipo, eres un avaro. ¿Y cuál es el vicio por exceso? El derroche. Es el que da lo que no debería dar. Ya sea de tiempo, de plata, lo que sea.
Pongo un ejemplo. A propósito de esto. De hecho, más que un ejemplo, me corrijo. La pregunta va a ser, ¿y ese justo medio? ¿Es para todos igual? ¿Ser generoso para mí es lo mismo que para ti? ¿Y ser valiente para mí va a ser lo mismo que para ti? ¿Y comer bien para mí va a ser lo mismo que comer bien para ti? Y naturalmente que no. Aristóteles va a decir, no, es relativo a nosotros, relativo a nuestras circunstancias, a nuestra contextura corporal, a nuestra función de trabajo, ya sea si usted tiene familia, si tiene hijos, si está soltero, si trabaja en no sé qué, en fin, usted va a tener determinadas circunstancias que eh, van a determinar el justo medio. Pongo el siguiente ejemplo. Para mí y para el máximo medallista olímpico de la historia, Michael Phelps, según Aristóteles, debemos comer correctamente, es decir, templados en el comer. Virtud justo medio, comen bien. Sin embargo, es obvio que para Michael Phelps, comer bien no es lo mismo que para mí. Mire, por favor, cuánto come Michael Phelps o comía al día, ¿no? Comía, lo leo para que. 3 sándwiches de jamón, para el desayuno, ¿ah? 3 sándwiches de jamón con huevo frito, con queso, tomate, lechuga, cebolla frita y mayonesa. 3 panqueques, 5 huevos en tortilla, un tazón de avena, 3 tostadas. Imagínese que después de eso, de comer ese desayuno, usted se tira al agua. ¿Qué le pasaría? Caería como ancla, pues. Y ahí mire, para el almuerzo, sale a la piscina, va a comer medio kilo de tallarines, 2 sándwiches de jamón, queso y mayonesa, y al menos una lata de bebida energética, y después eso al agua. Imagínense. Y después sale para la comida. De nuevo, medio kilo de tallarines, al menos 2 latas de bebida energética, y así como para bajar el bajón, una pizza familiar. ¿Qué le pasaría a usted si usted come lo mismo que Michael Phelps? Se muere, pues. ¿Y qué le pasa a usted si usted a Michael Phelps si come lo mismo que usted? Se muere también. Entonces, es relativo al sujeto, a su actividad física, a su contextura física y así. Así, ser valiente para mí no va a ser lo mismo que ser valiente para mi abuela. O sea, hay ciertos temores, ciertas cosas, no sé, saltar, que de repente a mí, con justa razón, va a ser razonable que salte, pero no para mi abuela, ¿no? Y, por ejemplo, la generosidad. No va a ser lo mismo ser generoso para mí que para Leonardo Farca, por ejemplo, ¿no? Si Leonardo Farca da 10.000 pesos, tal vez estaría siendo avaro, pero yo con toda seguridad, se lo digo así, estaría siendo un derrochador. Aquí en mi casa, ¿qué haríamos sin comida, no? Es decir, depende de los ingresos, depende de eso. Y por ejemplo, el tema de dar tiempo. Bueno, ser generoso es dar tiempo, sí, pero eso indica que hay que ser siempre generoso en el sentido, ser generoso implica siempre dar tiempo. No. Aristóteles va a decir, de repente no va a ser razonable que usted dé tiempo. Por ejemplo, si tiene prueba el día siguiente, usted dice, oye, compadre, perdón, pero el día no tengo tiempo, ¿no? Entonces, va a depender del sujeto y va a depender en la edad, la función, la contextura física, en fin, la actividad que tenga la persona, etcétera, etcétera. Ahora vamos con la última parte de la definición. Y en tercer lugar, Aristóteles va a señalar de que cómo se determina el justo medio, ¿no? ¿Cómo se determina que y para Aristóteles va a ser determinado por la razón y por aquello que se decidiría un hombre prudente. Para Aristóteles, hombre prudente, y lo vamos a ver más adelante, significa un ser humano sabio. ¿Quién es un ser humano sabio? Aquel que las cosas le parecen lo que son. ¿Se ha fijado que uno conoce en la vida gente que sabe? Dice, esta persona sabe dar consejo, sabe vivir. Así hay personas que saben hacer negocio, hay personas que saben jugar tenis, no sé, el Chino Río, hay personas que saben vivir. De hecho, hay personas que uno les pide consejo. Y hay amigos que uno no le pediría consejo, pero para nada, ¿se ha fijado? ¿Sí? Ni para subirse a la micro. Entonces, en ese sentido, hay personas que son sabias en determinadas segmentos o dimensiones de la realidad. Por ejemplo, la nutrición. ¿Quién es el que sabe cuánto tú debes comer? Es nutricionista. Y Aristóteles va a decir, y hay personas que saben vivir. Esto ya es bastante relativo y naturalmente que va a depender de quién a usted considere sabio.
Aristóteles pone el ejemplo de Pericles. No tenemos mucha más biografía de Pericles así para saber por qué lo nombraba, pero en fin, usted conocerá a alguna persona sabia y esto me da la oportunidad de hacerle un homenaje a, yo creo, la persona más sabia que yo conozco de todas maneras, es mi nana, y mi nana nunca ha leído Aristóteles, pero las cosas le parecen lo que son. Entonces, ¿por qué le digo esto? Si usted ve ahí Sodimac Home Center, porque este es el minuto Sodimac Home Center. Esta es una invitación a que usted haga tres cosas. En primer lugar, determine a una persona a la que admira. O que lo piense. Diga, yo en verdad casi siempre uno admira a los padres, los hermanos, los amigos, pero alguien. Hay algunos gallos raros que no sé, como admiran a Steve Jobs. Así. A mí me parece una tragedia, pero allá ellos. Es cuestión personal. En segundo lugar, vea qué es lo que hicieron. Hay tipos que hicieron esto, o sea, leyeron el libro de Steve Jobs y se compraron el Beatles y toda la cuestión. Vea cuántas horas trabajan, qué es lo que hizo y toda la cuestión. Y en tercer lugar, si quiere usted adquirir ese hábito, ese estado disposicional habitual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hágalo usted mismo. Minuto Sodimac Home Center. Hágalo. La vida es muy corta como para llegar y esperar algún día. Vaya a estar muriéndote el día que va a decir, ay, chuta, no deleguen más para mañana, posteguen para mañana, hoy. O es ahora, hoy, ahora. Si no es ahora, no es nunca. Te lo dice la noche. Dicho eso, solo remarcar que la ética aristotélica en esta parte, lo mejor y lo peor, es relativa, pero no es relativista. ¿Por qué es relativa? Relativa porque depende de la circunstancia del sujeto. Todas las virtudes dependen de la circunstancia del sujeto, menos la justicia. Ya vamos a ver por qué. Pero no es relativista porque que sea relativa no significa que uno pueda comer cualquier cosa o la cantidad que quiera. Hay una cantidad adecuada. Por ejemplo, en el caso de Michael Phelps, sí, come distinto que yo, pero es relativo a él. Pero no significa que pueda comer cuanto él quiera, ¿no? Bueno, eso ha sido el video de hoy. Nada más decir de que estos hábitos, si perfeccionan al ser humano, Aristóteles le va a llamar virtudes. Si estos hábitos deterioran al ser humano y lo esclavizan, le va a llamar vicio, ya sea por exceso o por defecto. Muchas gracias y nos vemos.